días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Buenas, Alejandro, bienvenido al podcast. Buenas, Carlos, ¿qué tal? Vale, pues para empezar un poco, lo típico suele ser hablar de tu trayectoria, cómo empezaste en el mundo de la inversión. Y yo quería hacerte esta pregunta, pero un poco enfocando en el sentido de cuáles han sido esos momentos donde han sido como epifanías de, joder, pues de repente llegó un momento que me gustó la inversión, luego pues me di cuenta que Warren Buffett pues no era el mejor. Y ¿cuál ha sido tu trayectoria como inversor? Uh-huh. Pues es una historia curiosa, ¿no? No sé si la sabes, pero es una historia muy, muy larga, porque yo desde pequeño pues siempre me gustó el mundo de los negocios, ¿no? Desde muy pequeñito, pues en el colegio yo criaba peces en mi pecera y los vendía a mis compañeras de clase, ¿no? O sea que desde pequeñito siempre me gustó el mundo de los negocios. Y yo un día, que tenía unos pequeños ahorros, todos los ahorros que se pueden tener con 9 años, y le dije a mi padre, oye, ¿dónde puedo invertir el dinero que no sea en el banco? Yo en el banco no me dan nada, ¿no? Quiero buscar algún sitio donde invertir el dinero y que yo pueda decidir. Y entonces él, como pues un padre de familia que compra sus acciones de Telefónica y sus Santanderes, pues me explicó lo que era la bolsa, ¿no? Con lo cual yo ya buscaba lo que era la bolsa sin saber ni siquiera con 9 años que eso existía, ¿no? Entonces desde ese momento empecé a invertir. Evidentemente pues uno empieza, en ese momento se invertía viendo yo invertía viendo el periódico del día siguiente, ¿no? Lo que pasaba en las compañías. Empecé comprando acciones en ese momento de Telepizza y del Banco Santander, que era lo que conocía con esa edad también, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente vas cometiendo muchísimos errores, van pasando varias crisis por el camino, vas aprendiendo, vas formándote, porque también pues evidentemente el tiempo va pasando y vas aprendiendo, vas consiguiendo, viendo cómo unos métodos funcionan mejor que otros, y ahí es donde pues al final terminas llegando a la inversión en valor, o la inversión fundamental, en entender muy bien las compañías, entender muy bien la contabilidad y en base a eso pues tomar decisiones de inversión, ¿no? Vale. Y ¿hubo un momento donde tú dijiste, esto es lo mío? Yo siempre, desde pequeñito, es que siempre me quise dedicar a gestionar a gestionar inversiones, ¿no? No sabía, a ver, al final es un sueño, ¿no? Y no siempre piensas que lo puedes conseguir, ¿no? Pero ya lo hacía, lo empecé haciendo desde pequeño con mi dinero, luego con familiares, con amigos y dinero de terceros, y llega un momento pues en el que se me plantea la oportunidad de hacerlo profesionalmente, cuando yo estaba trabajando como auditor en Ernst & Young. Y conocí a Javier con anterioridad y me lo planteó y dije, bueno, pues vamos allá, por adelante. Uh-huh. Y tú ahora que trabajas gestionando activos y analizando empresas, no es lo mismo trabajar con 2 personas más o un equipo a invertir tú solo, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas le ves y qué desventajas? Hombre, yo creo que tienes una ventaja de este es un trabajo de horas por hombre. Y no es muy diferente a eso, ¿no? Entonces, tener 3 personas significa que puedes analizar más compañías, que puedes estar más diversificado y que además tienes el capital humano, es decir, el conocimiento de personas que tienen una formación que puede ser similar a la tuya, pero experiencias vitales que les pueden hacer aprender más sobre otras cosas con respecto a lo que tú puedes saber, ¿no? Y eso es súper valioso. Vale, pero a veces hay incluso momentos que quieres convencerles de algo, ¿no? Y no es fácil. Y por ejemplo, se suele comentar mucho como Ray Dalio, pues en su hedge fund, si alguien no convence a la gente, pues se apunta esa idea y luego si se comprueba al año que tenía razón, pues eso, joder, ¿cómo es fácil convenceros entre el uno al otro? ¿Cómo lo hacéis? Yo creo que no es especialmente difícil, ¿no? Normalmente lo que aportan las otras 2 personas al momento en el que tú presentas tu tesis de inversión es positivo, ¿no? Son cosas que tú no habías visto e intentan rebatírtelo, y al final yo creo que hay una cosa que nos une a los 3, y es que los 3 nos estamos jugando nuestro dinero, al igual que el resto de clientes. Entonces al final no es una cuestión de egos personales que tú quieras tener razón sobre los demás, es una cuestión de que tú quieres la mejor compañía o las mejores compañías para la cartera, ¿no? Con lo cual es una cuestión de que tú has hecho la mayor parte del trabajo para defender esa idea, pero se aglutina ese conocimiento para intentar llegar a esa idea más depurada o a las mejores ideas con respecto a otras, ¿no?
Sí, y eso lo entiendo, pero quizás imagínate que tú quieres abrir un nuevo sector a Oros, ¿no? Y a ti te gusta esa determinada empresa porque, bueno, te llevas software como servicio, ¿no? Que ahora están carísimas, pero y te has estudiado 10 y entonces porque te has estudiado esas 10 llegas a la 11ª que sí que te gusta, ¿no? ¿Cómo hacéis para entrar a nuevos sectores? Porque no es tan fácil como presentar una idea, ¿no? No, al final. Es que pues cuando tú estudias por ejemplo, las plataformas petrolíferas offshore de perforación, pues claro, es que no es solo estudiar el sector de las plataformas, es que tienes que estudiar el petróleo, cómo funciona, qué drivers mueven esa materia prima y solo en estudiar el petróleo pasas muchos meses y cuando lo entiendes y has hecho un informe sectorial sobre lo que puedes esperar del petróleo, luego vas a un sector o un subsector de una compañía de servicios dentro de ese sector, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo de ir aprendiendo, de dedicar muchísimas horas y a veces no llegas, en muchas ocasiones no llegas a nada, ¿no? También, ni tú mismo eres capaz de sacar conclusiones acerca de eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que normalmente lo que intentamos es reunirnos, bueno, estamos sentados juntos, ¿no? Pero el hablar antes de empezar a analizar un sector, porque eso lleva mucho tiempo, ¿no? Y entonces no puedes dedicar 3 meses a analizar algo que en los primeros 20 minutos hubieras dicho, es que esto no es invertible por este motivo, ¿no? Entonces solemos sentarnos, discutir y hacer como una aproximación preliminar a ver si ese tipo de compañías pues tiene sentido que se pueden incorporar a la cartera, ¿no? O ese sector, o si vemos ciertas amenazas que no nos gustan, o una deuda que dices, es que esto es inasumible, los riesgos son muy grandes, o un equipo gestor que históricamente pues ha asignado el capital de una forma que no es adecuada. Todo eso al final dices, oye, pues mejor no invertir, ¿no? O valorarlo al menos y decir, si sé que la tesis va a cojear por aquí, pues vamos a discutirlo desde el principio y nos ahorramos pues meses de trabajo, ¿no? Que al final es que en un año, ¿cuántas compañías se pueden analizar por persona? No lo sé, 6, 8, 10, 4... Depende, ¿no? Entonces, claro, es que si pierdes capacidad de análisis, pues al final eso se va a ver mermado también en las rentabilidades, ¿no? Vas a poder analizar menos cosas. Y comentabas también cómo miráis diferentes sectores, incluso en vuestra cartera pues tenéis desde petróleo y offshore a Google, a Booking, o sea, tenéis un abanico bastante grande, pero ¿cuál dirías que es vuestro sector donde más os gusta o más cómodo os sentís? No te diría que tengamos un sector en el que estemos más cómodos, ¿no? Es verdad que tenemos un peso, históricamente hemos tenido un peso interesante, ahora es un poquito menos, pero en tecnología, que nos diferencia quizá de otros competidores en el entorno del 10 o el 12%. No tecnología entendida como intentamos entender cosas, comprar cosas que comprendemos, ¿no? No vamos a comprar biotecnología o cosas que se nos escapen, ¿no? Pero digamos las versiones modernas de los negocios antiguos, ¿no? Pues el caso de las agencias de viajes que me comentabas, pues Booking.com, ¿no? O el caso de la publicidad de las páginas amarillas, pues Google. Pero son negocios que a pesar de que tienen patas que son más difíciles de comprender, pues en esencia son relativamente fáciles de comprender, ¿no? Pero también invertimos en inmobiliario, en compañías industriales. No, yo creo que... Vale, ¿y en qué no invertís? ¿En qué no invertimos? En cosas que no entendemos. Pues te pongo un ejemplo, en la biotecnología. Es algo que se nos escapa mucho, ¿no? En negocios muy cambiantes. Por ejemplo, pues siempre ponemos el ejemplo de Apple. Era una compañía que estaba muy barata, la miramos hace 4 años y era una compañía que hacíamos los números y estaba cotizando a 4 veces beneficios de 3 años vista, con la caja que tenía, ¿no? Entonces, es que era muy, muy difícil perder dinero, pero no éramos capaces de estimar cuáles iban a ser los márgenes de la compañía a 3 años vista. Entonces eso, o cuál iba a ser la cuota de la compañía a 5 o 6 años vista. Entonces, a pesar de que la oportunidad en un porcentaje con una probabilidad muy muy alta era una oportunidad buena y ibas a ganar dinero, pues no lo veíamos claro, ¿no? Entonces intentamos no salirnos de las cosas que vemos con más certeza. Vale. Entiendo que la clave es dormir tranquilo, ¿no? Muchas veces. Sí, desde luego, sí. Es un buen resumen. Pero ¿tenéis algún caso de éxito memorable? Ya puede ser en tu vida de inversor privado. En banca, perdona, también es otro sector que en España, pues en los últimos años, pues no hemos invertido absolutamente nada. Es otro sector, no porque no invirtamos en bancos, sino pues porque probablemente no respetan los principios de inversión que nosotros buscamos, ¿no? Pero
Pero, por ejemplo, un negocio de leasing de aviones como el de AerCap, que no deja de ser un banco o algo similar a una entidad financiera, pues sí que invertimos, ¿no? Entonces, bueno, siempre no son sí y no tajantes, sino vamos valorando caso por caso, ¿no? Vale, ¿y tenéis algún caso de éxito que, que por lo que sea hubo una oportunidad y os estéis particularmente orgullosos, o algún caso donde, bueno, la acción haya bajado un montón y vosotros habéis comprado y al final teníais razón, ¿no? ¿Destacarías en tu carrera alguno? Bueno, pues por ejemplo, te puedo poner un caso como puede ser el de Microsoft, que era una compañía que sigue siendo una compañía fabulosa y lo va a seguir haciendo bien. Creo que son las Coca-Colas y las McDonald's del pasado, creo que son compañías como Microsoft a día de hoy. Pero claro, es que en su día la compramos a $25, cuando cotizaba pues por menos de 5 veces beneficios, multiplicó por 3, vendimos en el entorno de $70 o $75. Y es que hoy está cotizando en 130 o 140. Y entiendo que el mercado, una compañía de esta calidad, pues la ponga cotizando a 25 o a 30 veces beneficios. Yo eso lo puedo entender, pero nosotros pues preferimos comprar otras cosas y ser más prudentes, ¿no? Pero bueno, al final, cuando nadie la quería, era una compañía fantástica, pero nadie la quería en ese momento. La comprábamos muy baratas y ahora todo el mundo la quiere y preferimos estar en otra cosa, ¿no? Intentamos pues movernos a lo largo de ese péndulo, ¿no? Pero siempre vas contra, o en muchas ocasiones aquí vas contra el mercado, ¿no? Cuando nadie la quiere, eres tú el que te miran raro, y ahora que no la quieres, pues vuelves a ser el raro, ¿no? Y bueno, sí. Otro ejemplo puede ser el de Cortiseira Morim, ¿no? La compañía portuguesa fabricante de tapones de corcho, que también fue una compañía pues que no tenía, cuando compramos hace, pues en el 2000, sería 2013, es una compañía que no tenía cobertura de analistas, muy pequeñita, había pasado por un proceso de reestructuración también, con problemas de deuda, mucha deuda, y claro, pues el mercado no la conocía, ¿no? La compañía multiplicó por 6 o por 7 y bueno, pues ahora tiene un peso mucho más reducido. Entonces, ya se ve que tocáis muchos palos. Y en el value investing al menos clásico siempre se habla de que si está PER bajo o book value bajo. Pero también hay otros dogmas como, bueno, esta empresa tiene skin in the game. Algunos de estos dogmas están bien como principios, pero ¿te parece que alguno de estos no está bien o estás en contra de alguna de estas ideas típicas? Bueno, yo creo que hay que analizar compañía por compañía y cada compañía pues tiene unas variables que hay que tener en cuenta, un método de valoración que hay que tener en cuenta y demás, ¿no? A mí lo del skin in the game a mí me gusta, ¿no? Yo creo que es algo de sentido común que un directivo se juegue su dinero, igual que para nosotros los clientes prefieren que tener el dinero con gente que se está jugando dinero, ¿no? En fondos de inversión, ¿no? En gestoras de fondos de inversión. Yo creo que eso es de sentido común. Pero claro, es de sentido común, pero o sea, el skin in the game no suple que seas un inepto. Digo, no, desde luego, es una variable más a tener en cuenta, pero yo creo que existe correlación positiva entre un gestor que tiene patrimonio en su fondo y no, y de hecho salí hace poco una correlación positiva, incluso en creo que lo dividían por deciles o algo así, cuánto patrimonio tenía cada gestor invertido en su fondo y cuáles eran las rentabilidades que había generado, ¿no? Y además, se separaba perfectamente cuanto más dinero tenía el gestor invertido en su fondo, mejores eran las rentabilidades. Bueno, tiene sentido, ¿no? Al final el gestor pues ya no está mirando por tu dinero, mira por el suyo, y eso pues al final siempre es una dosis más de esfuerzo, de trabajo, de implicación y de todo. Al final es la mente humana, es el comportamiento humano que al final te hace ir un poco más allá de lo que podrías o de lo que parece pues a priori necesario, ¿no? Vale, pero por ejemplo, en el caso de una empresa con PER bajo, ¿no? Que es el típico caso value, ¿es algo que a ti per se te atrae o no es suficiente? No, yo creo que no es que depende mucho del negocio, ¿no? Depende mucho del negocio. Hay negocios que a PER bajo pues son caros porque no tienen las ventajas competitivas que deberían tener, o incluso el PER, que es un indicador que no tiene en cuenta la deuda. Pues la compañía está PER bajo porque tiene mucha deuda, o bueno, hay muchísimas variables que influyen en una valoración de la compañía, o el equipo gestor pues ha destruido capital, o el negocio va decayendo y ese PER bajo es un PER alto de mañana. Entonces pues magnitudes digamos así tan frías pues, y tan solitarias, ¿no? Es muy difícil que puedan arrojarte un poco de luz acerca de lo barata o lo cara que puede estar una compañía, ¿no? Correcto. Y
también otra pregunta que tenía es si tienes algún error de omisión que digas, joder, la he dejado escapar. A ver, yo no soy muy amigo de los errores de omisión, en el sentido que, evidentemente, pues cogemos toda la lista de las compañías que más han subido en los últimos 20 años y todo eso seguro que han sido errores de omisión, ¿no? Pero claro, si yo no he tenido la capacidad de poder analizarlas o el tiempo de poder analizarlas, pues no es un error de omisión, ¿no? Entonces, si al final, si no hemos considerado comprar la compañía, ha sido porque hemos visto, nos ha pasado pues compañías como de tarjetas de crédito, por ejemplo, que hemos mirado, pues estaban muy muy baratas y al final decidimos no comprarlas por ciertos riesgos que tenían, o la bolsa de Brasil, por ejemplo, o ejemplos así que se me ocurren que no se produjeron los riesgos que nosotros pensábamos que no pensábamos que se pudieran producir, pero eran una variable que pensamos que podía darse. Entonces, pues teníamos otras cosas sobre la mesa y claro, sí, si tú piensas ahora a posteriori y dices, hombre, teniendo en cuenta lo bien que lo han hecho unas en bolsa y lo que compraste es que no lo hizo tan bien, pues eso era mejor, pero considerarlo un error de omisión o incluso un error, pues no lo veo tan así, ¿no? Al final uno juega con la mano que tiene sobre la mesa, con lo que ve y a veces, pues sí, pues a posteriori las cosas se ven de otra forma, ¿no? Pero también miramos esa lista de compañías muchas veces que hemos descartado y nos hemos librado de cosas que han tenido caídas pues muy, muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final, al fin de cuentas, me gusta más mirarlo así, ¿no? Las cosas que nos hemos perdido en comparación con las que nos hemos perdido positivamente y que nos hubieran supuesto muchas pérdidas, ¿no? Y en ese sentido se ve que el proceso analizando error por error o descarte por descarte, el proceso es bastante bueno. Vale. Yo creo que es más sano pensarlo así, porque a veces te atormentas. Pero ¿ha habido algún caso que hayáis vendido, por ejemplo, por valoración y que luego hayas ido subiendo y habéis dicho, joder, pues hemos sido demasiado estrictos? Es que siempre al final vas a ser estricto porque es que tienes que serlo. Y además, normalmente si yo presento la idea al resto de compañeros, yo digo, esto vale más, pero es que no soy capaz de pintar en un Excel con los números que tengo o justificar al resto de compañeros que esta empresa que pensábamos que iba a crecer al 5%, va a crecer los siguientes 3 años al 8%. ¿En base a qué? ¿Cuál es tu estimación para que eso suceda? No tengo cómo defenderlo, ¿no? Entonces, pues tengo 2 personas al lado que aunque tú te puedas encariñar con la idea de inversión, te van a decir, no, es que no hay forma de justificarlo. Y seguro que el mercado, hay veces que ves que el mercado va a pagar más por ese tipo de negocios, ¿no? Negocios muy estables, como se está pagando ahora, pues eso pasa, ¿no? Pero bueno, a veces piensas que van a subir y otras al final también te equivocas, ¿no? Entonces, bueno, somos estrictos, compramos a lo que pensamos que cuando se genera el potencial y vendemos cuando se cierra, ¿no? Muy bien. Y también un poco en la naturaleza diversa o ecléctica que tenéis de invertir tanto en compañías tecnológicas, materias primas, también invertís en compañías grandes, medianas y pequeñas, ¿no? Muchas veces se dicen las microcaps pues tienen más potencial, pero claro, también hay muchos más fraudes, ¿no? ¿Cómo ves el tamaño a la hora de invertir y cómo afecta? ¿Tú crees que hay más fraudes en las microcaps? Yo no lo sé, ¿eh? No. Yo creo que hay gestores muy promocionales y que te pueden llegar a vender la empresa. Y como no se conoce tanto y no la siguen, pues... O sea, de la misma forma que hay ineficiencias hacia abajo, también hacia arriba en el precio. No lo sé. Nosotros, es verdad que históricamente hemos compañías, pues ya te hablaba de Alphabet o Microsoft han sido principales posiciones de nuestro fondo, ¿no? Pero históricamente hemos encontrado también mucho valor en pequeñas compañías y mucha ineficiencia, eso es así. Pero bueno, tampoco tenemos esa preferencia por las pequeñas compañías con respecto a las grandes. Simplemente a día de hoy es donde se ha encontrado ese valor. Es verdad que cuanto más pequeña es la compañía, pues en muchas ocasiones más cercanía tienes con el equipo gestor, es más fácil entender el negocio. Suelen ser negocios más simples, con menos líneas de producto, operando en menos países. Yo me imagino, es que al final miras aquí al lado en España Telefónica, una compañía que todos conocemos, pero claro, es que Telefónica opera en muchísimos países con diferentes negocios, diferentes entornos competitivos, y la complejidad de analizar todo eso pues no tiene nada que ver con compañías que son monoproducto en un área geográfica o en unas pocas áreas geográficas. Eso yo creo que
a veces también nos ayuda, ¿no? Yo me imagino un General Electric. Dices, tiene pinta de estar barata, pero ¿cuánto tiempo voy a tardar en adivinarlo, ¿no? El coste también, el coste de oportunidad de decir, si yo necesito pasar 6 meses o 4 meses para entender todos los negocios que están dentro de esta compañía y luego no está barata, es que al final has perdido recursos, ¿no? Entonces, bueno, la eficiencia y la economía de nuestro trabajo pues también es importante, ¿no? Uh-huh. Ya, que no es tan importante quizá el tamaño de la empresa, sino su complejidad. Sí, ¿no? sí. Uh-huh. Vale, interesante. Pero es verdad que, bueno, que en muchas ocasiones pues más pequeña implica más sencilla a la hora de analizar, ¿no? No siempre es así, pero sí que puede ser así. Uh-huh. Hay otro tema también que es el debate de hablar con el management, si eso es bueno, es malo, si te venden la moto, te mienten. ¿Cómo lo ves? ¿Ayuda? A ver, yo creo que no te mienten, o en líneas generales no te mienten mucho, pero sí te venden la moto, lógicamente. Pero tienes que saber que eso es así. Y yo creo que ayuda porque entender bien, a veces incluso no solo para obtener datos de la compañía, ir a visitar centros productivos, sino entender datos de competidores, del sector, todo eso te enriquece muchísimo, ¿no? Y no tiene que ser el management, puede ser un empleado, un operario en una planta que te explique ciertos procesos productivos y que enriquecen un montón, ¿no? Con lo cual, pues cuanto más cerca estás de la compañía, yo creo que es positivo porque te ayuda a conocerla mejor, pero yo creo que siempre hay que ir con ojo avisor a ver qué puede suceder o qué te pueden estar vendiendo, cuál es el incentivo de ese management, si es a vender o a qué es, porque es verdad que hay, como tú comentas, pues management muy promocionales que te terminan engañando, ¿no? Al final te terminan engañando, sí, eso es cierto. Sí, porque el otro aspecto también es, o sea, yo trabajo como ingeniero en una empresa que ha multiplicado por 20, o sea, yo trabajo en CAF y yo nunca invertiría en CAF. Y a veces el estar muy cerca y ver las cosas demasiado micro no es bueno, ¿no? Eso nos pasa también con empleados. Muchas veces hablamos con empleados de la compañía y el sesgo que tienen sobre esas pequeñas cosas y a ver, que su información es incluso más valiosa que la información que nosotros teníamos sobre la compañía, pero a veces hay que suavizarla porque la agresividad con la que muchos empleados pues transmiten la información sobre lo que está pasando, pues su experiencia personal, a veces ni siquiera es extrapolable al resto de la compañía, ¿no? Pero bueno, sí. Tienes razón que te ayuda también a quitar un poquito el foco, pues te ayuda a ver las cosas con un poco más de claridad. Uh-huh. Vale, y luego el tema que quería comentar es que el trabajo de gestor de fondos es especial, ¿no? Porque es trabajar muchas horas, saber de todo, pero realmente no sabéis de nada, o en profundidad no sabes de nada. Entonces, no sé cómo se mitiga esto, porque al ser generalista siempre hay alguien que sabe más que tú. Pero igual no importa que sepa más que tú, ¿no? Y bueno, ¿cómo ves esta asimetría de información? Bueno, pues intentamos comprar cosas sencillas, cosas que podamos entender, estudiar las compañías durante mucho tiempo, diversificar. Yo creo que también a la hora de diversificar es muy importante el intentar, a veces no es una cuestión solo de potencial, sino las compañías que más peso tienen en la cartera pues son compañías que piensas que el riesgo de estarte equivocando es más pequeño. Pues todas esas cosas hay que meterlas en la coctelera, cuanto más, teóricamente, no siempre es así, pero cuanto más cerca estás de la compañía también en muchas ocasiones, pues más fácil es que la puedas controlar, si conoces el producto, si conoces muchas cosas, pues todo eso ayuda a conocer mejor la compañía, pero sí, es verdad que sabemos de pocas cosas, intentamos cada día saber de alguna más, pero es un proceso súper lento, es un proceso muy, muy lento en el que vas entendiendo sectores nuevos, negocios nuevos, compañías nuevas, además los negocios incluso van cambiando, no solo que... Es decir, que si cerrara el mercado 10 años probablemente no nos diera tiempo para analizar las compañías que hay hoy, los sectores que hay hoy, pero es que si volviera a abrir otra vez existirían otros nuevos sectores que también habría que volver a analizar, ¿no? Con lo cual es un proceso pues de reciclaje continuo y en el que intentas pues unir esos puntos permanentemente y buscar esas sinergias entre unos sectores y otros que también te van ayudando a conocer mejor las compañías, ¿no? Y siempre con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Con la duda de en qué estoy viendo yo, qué es lo que el mercado no está viendo, ¿no? O en qué puedo estar yo equivocándome. Intentar hablar con la compañía, con competidores de la compañía, con competidores nuestros, es decir, con amigos o rivales, ¿no? En el mundo de la gestión que intentamos entre todos construir conocimiento alrededor de esas compañías y bueno,
en base a eso, pues seguir avanzando y seguir creciendo, ¿no? Es interesante lo de la flexibilidad porque a veces se habla en la inversión en valor de, bueno, yo invierto en empresas estables, tradicionales, pero que las cosas cambian y pues igual te tienes que poner a aprender de publicidad programática o lo que sea, ¿no? Y ¿cómo gestionáis el conocimiento? Esa es la pregunta. O sea, ¿y cómo de importante veis el ser flexible en eso? Hombre, te tiene que apetecer, eso es lo primero, ¿no? Porque a veces si te vas a meter en un sector de publicidad programática y ya per se dices, no, es que a mí no me apetece, pues no te metas, porque es que probablemente tu trabajo no va a tener la calidad que hace falta, ¿no? Entonces, bueno, yo poco a poco, con paciencia, intentando aprender cada vez más sobre los sectores y no pensarte que sabes más de lo que sabes, ¿no? Con humildad, intentar evitar en la medida de lo posible los errores y... Correcto. Y además, o sea, he empezado diciendo que el trabajo del gestor es un poco especial por este tema del conocimiento, pero además es especial porque el resultado final, realmente dentro de 5 años, es un número. Y el número es commodity total, o sea, tú tienes un 8% de rentabilidad, 10. Y claro, además, vuestras posiciones son conocidas. Entonces, es un mundo curioso donde el azar también interviene y además gestionáis dinero de otra gente que les podéis explicar la tesis de inversión, pero tampoco la entiende bien, porque el partícipe no es su trabajo entenderlo bien. Y pueden pensar que sois buenos, entonces... ¿Cómo se lleva esto? Porque esto no es fácil de lidiar y cuando todo va bien, perfecto, pero si baja todo un 20% y les explicáis que no, que hay muchas oportunidades, igual no lo entienden. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, al final es un poco el trabajo de educación al partícipe, de explicarle también que en general estos son productos a más de 5 años vista, que yo siempre lo comento pues con todos nuestros clientes, amigos, familia, que si no estás preparado para ver cómo un fondo de inversión o tu fondo de inversión cae un 40 o un 50%, pues es que es mejor no invertir, porque es que no pienso que eso vaya a pasar en los próximos 10 años. Es que estoy seguro que cada 10 o 12 años vas a ver una caída de ese entorno, ¿no? Y por el camino pues verás a lo mejor del 20% otras 2 caídas. Pero bueno, la realidad es que a largo plazo lo que sucede es que las rentabilidades, si nos vamos al Standard & Poor's de los últimos 70 años, pues las rentabilidades han sido de media del 9 o el 10%. Y de cada 10 años hay 7, 8 años que son positivos. Lo cual, quizás es verdad que eso incluso mal acostumbra al cliente a ver siempre beneficios y cuando hay caídas, pues el cliente digamos que se acojona, ¿no? Hablando mal y rápido. Pero bueno, es parte del proceso. A nosotros eso nos ayuda también a construir cartera, ¿no? Pues en los últimos años ha habido momentos en los que hemos llegado a tener la liquidez en el 34%. Es decir, cuando la regulación nos dice que tiene que estar como máximo al 25%, ¿no? Eso significaba pues que no éramos capaces de invertir el dinero en compañías que tuvieran potencial a largo plazo desde nuestro punto de vista, ¿no? Y ahora estamos totalmente invertidos. Bueno, para eso hemos tenido que ver algo de caídas para poder poner el dinero a trabajar. Bueno, tiene sus momentos malos y esa volatilidad es mala desde el punto de vista comercial para el miedo que puede tener el cliente y las dudas que aparecen, pero es buena para esto es como lo de recoger el campo, ¿no? Sembrar y recoger. Cuando tú llegas por allí y ves que no hay nada en el campo y lo ves vacío y dices, oye, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Y dónde está? ¿Qué ha pasado con nuestra riqueza? No, si es que está todo sembrado. No lo ves porque está todo sembrado. Es cuestión de tiempo y ver cómo la cosecha va creciendo, ¿no? Pero bueno, hace falta tiempo. Hay cosas que... Sí, el partícipe tiene que confiar y bueno... No es fácil. No es sencillo para nada. Por eso también, pues un producto apto para poca gente. También, al final, el tener esa paciencia y ese temple de ver cómo tu cartera cae, pues no es nada sencillo, ¿no? Sobre todo cuando a veces el propio inversor dice, es que yo mismo personalmente en el último año he conseguido mejores rentabilidades que mi gestor, ¿para qué le voy a pagar a mi gestor, no? Bueno, eso también se lo plantea el cliente y bueno, pues hay que ver un poco más a largo plazo y ver qué pasa a largo plazo. Y por último quería un poco abordar cómo es vuestro día a día y cómo lo trabajáis. Digo, en cuanto a análisis, reuniones, visitar compañías, ¿cómo bueno, yo creo que depende un poco del día. A veces estamos en la oficina, a veces estamos visitando compañías, a veces vienen las compañías y nos reunimos con ellas. Y la mayor de eso, yo creo que es
menos la norma, y yo creo que más la norma es que estamos en la oficina o incluso en casa también, o en alguna de las salas, pues leyendo, estudiando sobre las compañías, una parte más pequeña, quizá hablando también con otros competidores, con analistas, construyendo también los modelos de las compañías. Pues intentando en la medida de lo posible conseguir toda la información posible para ser capaces de convencer a las otras dos personas que tenemos al lado de que la idea que estamos trabajando es suficientemente buena, ¿no? Y a veces también pues discutiendo nosotros mismos, eso también es una parte del trabajo, sobre compañías, sobre cosas que no tenemos claras, sobre las ponderaciones en la cartera de las compañías. Y bueno, pues lo mismo que hace probablemente un inversor amateur, que los hay también muy muy buenos, pues llevado al mundo profesional, y a hacerlo pues muchas más horas al día que el inversor amateur, ¿no? ¿Y cómo lleváis, por ejemplo, alguna empresa que tenéis tiene un profit warning? ¿Y eso cómo se lleva? Bueno, a veces yo creo que hay que analizar caso por caso, ¿no? A veces es verdad que existen profit warning, que bueno, de hecho me viene a la cabeza el de International Working Group, antes conocida como Regus, la compañía de centros de trabajo, pues que en los últimos 2 años el negocio no había ido muy bien, había tenido competencia en Reino Unido, y como pues la cotización pues cayó más de un 50%, ¿no? Además, en este momento vimos como el propio Mark Dixon, el CEO y principal accionista de la compañía, pues estuvo comprando acciones de la compañía cuando había estado durante los 20 años anteriores vendiendo acciones de la compañía, ¿no? Eso no quiere decir que esto sea que porque Dixon compra acciones tú tienes que comprarlas, ¿no? Pero nosotros pensábamos que esos problemas eran de corto plazo. Nos apoya un poco la visión de una persona que es natural vendedora en el accionariado de la compañía, que haya decidido comprar acciones de la compañía, y bueno, al final se termina demostrando cómo pues desde mínimos y teniendo un poco de paciencia, pues la cotización pues sube un 100%, ¿no? Lo mismo pasó un caso similar en Kiwi, la compañía de medios de pago rusa. Vale. Bueno, y ahora que has mencionado IWG, lo de WeWork, ¿también vais a ser accionistas de WeWork? No, sí, seguro, no te puedo decir, pero te aseguro que no. No, a ver, al final a nosotros nos viene muy bien que WeWork salga a bolsa y que salga unas valoraciones atractivas, eso desde luego. Digamos que el negocio para el que no conozca la compañía WeWork, es una compañía de centros de trabajo, pero con diseño, ¿no? Centros de trabajo bonitos. Sería en el caso de Regus, pues un tercio del negocio de Regus se llama Spaces, que son también pues centros de trabajo pues con diseño. Y más o menos, claro, si tú valoras la compañía, más o menos las compañías Regus y Spaces son más o menos aproximadamente del mismo tamaño, las compañías, aproximadamente, por simplificarlo mucho. Claro, si se hablaba de la valoración que se había hecho de WeWork, la última valoración del Vision Fund había sido 47 billones de dólares y estaba cotizando en ese momento IWG a 2 billones de dólares, cuando es un negocio que es prácticamente idéntico. Eso no tenía mucho sentido, ¿no? Ahora se empieza a hablar de valoraciones de WeWork de 20 billion, ¿no? Cuando WeWork esté en el mercado, si Spaces, que es un tercio de la valoración, ¿cuánto merece valer? ¿1 billón? Que a lo mejor ahora está 4 billion IWG, pues 1 billón, 2 billion es lo que merece en el mercado. Lo que el mercado está descontando a día de hoy, pero si la de la competidora vale 20 veces más y solo es 3 veces o 2 veces más grande, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces veremos lo que hace la compañía. Probablemente Mark Dixon está bastante pendiente de los movimientos, por si a lo mejor merece la pena sacar la compañía a bolsa, escindirla, vender alguna parte. Bueno, pues, lo que está haciendo IWG son acuerdos de franquicia en este momento en el que está viendo valoraciones tan atractivas para el sector, vendiendo partes del negocio y franquiciarlos, como ha pasado por ejemplo en Japón, ¿no? Vendes a 15 o 16 veces EBITDA una parte de tu negocio, además llegas a un acuerdo para que ese negocio se siga expandiendo, para un buen partner que siga invirtiendo en el negocio, y tú estás cotizando a 8 veces, con lo cual pues coges ese dinero y lo vuelves a reinvertir en tu negocio y sigues haciendo crecer tu negocio, ¿no? Con lo cual para IWG pues
pues es muy, muy rentable. Y esta oportunidad del mercado de valoraciones atractivas como la de WeWork, pues, o valoraciones altas, perdón, como la de WeWork, pues para nosotros es una oportunidad también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, vamos bajando el peso de la compañía. Antes teníamos pues un 4 o un 5 y ahora tenemos mucho menos. Bueno, y ahora que hemos mencionado WeWork, a ver, es verdad que en WeWork no vais a cambiar de opinión, seguramente no, pero a veces sí que ocurre que tú analizas una compañía y piensas que está carísima, pero pasa el tiempo y cambias de opinión. Ya puede ser Tesla, ya puede ser pues, Salesforce o Google, o que de alguna forma al principio igual te parece que está caro, pero luego cambias de opinión. ¿Ha habido muchos de estos en tu historia o cuáles han sido estos casos? Hombre, normalmente no me viene por poner un caso sencillo, yo creo que a lo mejor el negocio de Alphabet, la matriz de Google, cuando Google salió a bolsa, eran unas valoraciones disparatadas, ¿no? Claro, no tenía la concepción del negocio tan poderoso que es hoy. Claro, las tasas de crecimiento eran muy altas y los descuentos que el mercado a lo mejor podía estar haciendo en ese momento, hace 18 o 15 años cuando salió a bolsa, pues normalmente uno no lo compra, ¿no? Hoy dices, pues una compañía como Alphabet, a los precios que está, descontando los crecimientos que crecen entre el 10 y el 15% o el 17%, pues bueno, nos parecen razonables de asumir para un negocio de esa calidad, y comprándola con un potencial del 50%, pues nos parece una oportunidad atractiva, ¿no? Pero lo normal es que seamos nosotros los que esperamos abajo a las compañías y no los que no nosotros los que subamos a comprarlas más caras, ¿no? Preferimos ser pacientes. Vale. Pero es verdad que hay compañías pues que lo hacen bien y al final las terminas comprando más arriba. Ahora que has mencionado Alphabet, ¿hay algo que no os gusta en Alphabet? Hay algo que no nos gusta. Bueno, no sé, al final... bueno, yo, por meterme con Alphabet, other bets, ¿no? O sea, muchas veces el razonamiento suele ser, bueno, está Google el core, que va muy bien, y eso es una call. Sí, ya, sí. Es una call, pero que lleva quemando caja años. Claro, pero si tú piensas por simplificarlo mucho, ¿no? Piensas en YouTube, que fue una compañía que costó 1.000 millones. ¿Cuánto vale YouTube hoy? 100.000 millones, probablemente más, 200 o 300.000 millones. O Android, que fue una compra que creo que fue 50 millones. ¿Cuánto puede valer Android hoy? Pues claro, es muy difícil decir que esos son errores, o el propio Waymo, ¿no? El asistente de coches autoconducibles. Nosotros no le podemos dar un valor de 100.000 millones como dice mucha gente, pero yo pienso que eso tiene valor, ¿no? Y hay evidentemente otras apuestas que sí es verdad que no llegan a buen puerto, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Y siempre intentan hacer las cosas con relativo sentido común. Lo que pasa es que yo entiendo que, por ejemplo, cosas que no me gustan, el tema de las ampliaciones de capital para pagar a los empleados, ¿no? Que se paga mucho en acciones a este tipo de compañías, claro. Pero es que si tú quieres tener los mejores empleados del mundo, verdadero talento, pues tienes que incentivarlo de alguna forma. Entonces, pues sí, eso no me gusta, pero yo entiendo el motivo por el que se hace para intentar retener el talento. Bueno, no sé si yo, estando en la posición que están ellos, lo haría de forma diferente. A ver, yo diría que no es una compañía gestionada con la intención de optimizar el capital. O sea, es una compañía pues que tiene muchas calls y muchas ideas nuevas, y que si sale bien pues irá muy bien, pero no es un charter que está reinvirtiendo y a ver si podemos cambiar la estructura de capital y cambiar la deuda y... No. Bueno, al final, pero es difícil. Habría que pensar qué sería si de esta compañía sin Android y sin YouTube. Es que no se parecería mucho a la compañía que es hoy, ¿no? Entonces, oye, yo entiendo que ellos en las líneas donde van viendo ciertas amenazas y donde creen que su negocio se puede enriquecer y crecer y fortalecer, pues ahí siguen haciendo apuestas fuertes, ¿no? Entonces, bueno. Vale, sí, es difícil, son negocios complejos, es tecnología, es muy cambiante y, claro, nosotros compramos el negocio de publicidad, intentamos las other bets, pues llevárnosla gratis, ¿no? Porque es muy difícil estimar el valor que hay ahí dentro, ¿no? ¿Hay alguna compañía, ha habido alguna última que os haya, por ejemplo, Spotify ha salido hace poco a cotizar y es la grande europea? ¿Ha habido alguna que os haya llamado la atención los últimos meses?
¿O todo está muy caro? Hombre, en general las compañías están saliendo a bolsa porque los múltiplos que se están pagando son caros, ¿no? Hemos visto la salida esta semana a bolsa de Prosus, que es el vehículo cotizado en Holanda de Naspers, y yo creo que esta es una oportunidad interesante. Quizás no tiene tanto descuento como Naspers, pero es una oportunidad interesante es la tercera mayor compañía de la bolsa de Ámsterdam. Una oportunidad interesante para los inversores que les gusta la tecnología y que quieren invertir en Europa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no hemos mirado, yo creo, no hemos analizado compañías tecnológicas en los últimos meses. Vale, y ahora hemos comentado compañías que, bueno, quizás al principio parecen que están caras, pero que luego van mejorando. Lo contrario sería compañías que, joder, siempre parece que están muy baratas, es una muy buena oportunidad y de repente te das cuenta de que estaba barata por algo o va a haber un cambio que, vale, por eso estaba barata. ¿Os ha pasado también últimamente? O... Bueno, al final pues tuvimos una discusión importante bueno, en el ámbito del trabajo y del día a día, ¿no? De lo común, ¿no? Hace unos años con el tema de las televisiones, ¿no? Las televisiones estaban baratas y son máquinas de generar dinero. Hablo de A3 Media y de Mediaset. Pero claro, nosotros analizábamos nuestra situación, la de nuestro entorno, la de la mayoría de personas, y los datos están diciendo que la gente pasaba todavía más minutos consumiendo televisión. Yo no digo que esos datos sean mentira, pero yo miraba a mi alrededor, consumiendo televisión tradicional me refiero, yo miraba a mi alrededor y nadie consumía ya prácticamente minutos de televisión. Estaban sentados del mismo tiempo o incluso más delante de la televisión, pero ya lo hacían con Netflix, lo hacían con HBO, con YouTube y con otras plataformas alternativas, ¿no? Entonces, era un negocio que estaba creciendo, pero era el momento en el que estaba empezando a hacer pico y bueno, el hecho de no tener la visibilidad sobre ese negocio ha hecho, mira, yo no sé a cuánto estarán cotizando ahora, pero han caído las cotizaciones probablemente un 75% y todavía siguen estando baratas, pero claro, la disrupción a la que se enfrentan estos negocios pues es bastante elevada y probablemente en algún momento sean una oportunidad y haberlas comprado en ese momento haya sido una oportunidad, pero nosotros no somos capaces de visualizar el negocio a 5 o 10 años vista. Entonces es difícil poder comprarla. Entonces, aunque si analizas, haces el PER, ¿no? Como comentábamos antes de la compañía, yo creo que es muy claro que estas compañías están baratas. Hombre, está claro que la televisión en algún momento suelo tiene que hacer, ¿no? O sea, porque muchas compañías que se quieren publicitar y así, todavía dicen que, oye, hemos puesto un anuncio en la tele y nos está funcionando, porque, o sea, Google tiene sus ventajas, pero no es capaz de generar cierta demanda, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no sé si... Sí, lo que no sé es que pasará en el momento en el que mi madre deje de ver la televisión y yo tenga la edad de mi madre. Yo no creo que vaya a ver la televisión, ¿no? Porque yo creo que no tengo los datos y no me los sé de memoria, ¿no? Pero creo que el consumo de minutos está muy dirigido hacia la gente de mayor edad ya, ¿no? De minutos de televisión tradicional. Uh-huh. Creo que las nuevas plataformas las consumimos la gente pues de menos de 50 años. Claro, es que ya la gente de 50 años consume televisión digital o de pago, plataformas o YouTube o como sea, ¿no? Entonces es difícil poder estimarlo. Vale, pero imagínate que te encuentras en un caso que con unas estimaciones razonables, que con los flujos de caja en 5 años de A3 Media te sale que multiplicas por 2,5. Ese tipo de situaciones estilo cubito de hielo que se está derritiendo, ¿os gustan o no os gustan? Complicado, no nos gustan porque al final el cubito de hielo ese que se va derritiendo, todo el mercado sabe que se está derritiendo. Entonces al final, aunque la compañía por el cash flow que va a generar merece ser valorada a lo mejor a 12 veces, claro, el mercado tiene la duda, entonces pues la valora permanentemente a 7, a 6, a 8, a 5 y se está produciendo en el futuro de la expectativa, pues de los inversores pues prefieren aplicarle un descuento a esa compañía, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? El negocio es decreciente, pues son muy, muy complejos. Otra cosa, pues me viene a la cabeza el negocio de Miquel y Costas, ¿no? La compañía papelera catalana, principalmente papeles para industriales, pero sobre todo papeles, 70% del negocio para la industria del tabaco, que es un negocio que
que a lo mejor en unidades vendidas, en los mercados que opera la compañía, pues pueden estar cayendo las unidades vendidas, pero la compañía es capaz de ganar cuota de mercado en su nicho. Entonces, bueno, esto ya es una situación quizá un poco diferente, porque tu negocio sigue creciendo a pesar de que el sector está decreciendo, ¿no? Pero aún así, aún en este caso, pues hay que mirar las cosas también con respeto y con dudas, ¿no? De cuánto es sostenible es ese crecimiento de cuota. Porque yo creo que también hay un factor adicional, que es que cerrar una empresa es complicado, claro, y que cuesta dinero. Y ahora y sobre todo cuando no hay dueños y hay un directivo que su objetivo es estar en el cargo el mayor tiempo posible, ¿no? Con lo cual él será capaz de dilapidar incluso toda la caja que tenga la compañía o incluso endeudarla para, vamos a llamarlo, simplificándolo, mantenerse en el puesto, pero él lo llamará, pues, intentar salvar la compañía y el negocio, ¿no? Pero su objetivo al final es guardar su silla y la de sus compañeros, ¿no? Lógicamente, porque es una cosa natural. Sí, de hecho hace poco ha habido el caso de GameStop y Burry, que ha dicho que Burry está invertido en GameStop. Bueno, es que son casos muy, muy, muy difíciles. Uh-huh. Quería, por último, comentar si ha habido un mejor y peor momento en tu vida como gestor y cuáles han sido. Si los ha habido, que quizás no ha habido mejor y peor momento. Bueno, yo creo que estos años en los que hemos estado gestionando hemos creado, pues ya son casi 8 años, un buen equipo, rodeados de un buen equipo de gente, no solo en el lado de la gestión, sino también de compañeros en el departamento de administración, departamento comercial, pues un grupo que somos amigos también, ¿no? Y eso ha fortalecido muchísimo a lo largo de los años, ¿no? Y yo creo que los peores momentos siempre son, a veces no cuando caen los fondos, que evidentemente pueden no ser momentos agradables, sino cuando un partícipe ves que reembolsa, no porque necesito el dinero, sino fruto del miedo, de que al final, a pesar de que te habías sentado 2 veces con él, le habías contado que esto era una inversión de largo plazo, pues no ve que le entra ese miedo que él esperaba o que pensaba que podía aguantar, y dice, no, yo es que prefiero tener el dinero en la cuenta corriente, no estoy preparado para eso. Te da sobre todo esa pena y ese decir, joder, pues no conseguí transmitirle bien el mensaje porque sabes que 2 años después o 3 años después pues habrá ganado bastante dinero, que habrá merecido la pena ese sufrimiento, ¿no? Pero bueno, esos son los momentos que pues bueno, piensas siempre que lo podías haber hecho mejor, ¿no? Vale. Bueno. ¿Y alguno muy bueno? No, yo creo que hemos disfrutado muchísimo invirtiendo, hemos generado este es un trabajo bastante, bueno, yo creo que el ir generando es un trabajo bonito y vas creando riqueza, vas viendo cómo llegan clientes que llevan muchos años invirtiendo contigo y traen a sus hijos, es decir, eso yo creo que es reconfortante no solo que que la compañía pueda ganar dinero, que los clientes van ganando dinero, sino que además pues transmiten que lo que tú haces pues aporta valor a la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es súper positivo y te reconforta, ¿no? Pero no se me ocurre un momento en el que digas, este día fue increíble, ¿no? Es un trabajo, yo creo que es un trabajo muy constante, muy de día a día, muy de ir trabajando, ¿no? Y con esas recompensas del día a día. Es curioso como la gente siempre se acuerda de los peores momentos, pero buenos no se acuerda nadie, ¿eh? O sea, es curioso. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por participar. Muchísimas gracias a ti, Carlos, un placer. Vale, y hasta otra. Hasta otra.